Bueno, continuamos con la digestión de ciertos nutrientes, como por ejemplo el ADN y el ARN, o sea, los ácidos nucleicos, son digeridos gracias a enzimas, a dos enzimas contenidas en el jugo pancreático, que son la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Pero después los monómeros que lo constituyen, que son los nucleótidos, son digeridos acá en el borde del cepillo por dos enzimas producidos por los enterocitos, que son la nucleotidasa y la fosfatasa, a moléculas más sencillas para ser absorbidas. Con respecto al alcohol, bueno, cuando se ingiere una bebida alcohólica, como la bebida alcohólica ya es liposoluble, entonces se absorbe a nivel de estómago. Pero se puede retrasar la absorción del alcohol eh, consumiendo alimentos que tengan un alto contenido de triglicéridos, porque eso hace que el tiempo de permanencia del contenido en el estómago sea mayor y las células de la mucosa gástrica producen una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, que es la que transforma el alcohol en compuestos menos tóxicos. Entonces, cuanto más tiempo permanezca el alcohol en el estómago, porque el estómago no tiene gran capacidad de absorción, entonces se absorbe poco alcohol. Eh, entonces, cuanto más tiempo permanece en el estómago es mejor porque da tiempo para que el alcohol deshidrogenasa lo transforme en compuestos no tóxicos, pero si el alcohol pasa rápidamente al intestino porque el estómago está vacío, o sea, ya parte del alcohol se absorbe sin ser transformado en el estómago y después termina siendo absorbido en su totalidad y eso eleva muchísimo los niveles de alcohol en sangre. Por eso que es importante, bueno, primero que esta enzima no la produce un niño, recién comienza a producirse el alcohol deshidrogenasa a partir de los 18 años, entonces no debería tomar bebidas alcohólicas una persona joven, menor de 18 años, pero también la cantidad de enzimas que se produce es mayor en el varón que en la mujer, o sea que por eso que normalmente vemos cuando una mujer toma bebidas alcohólicas es más fácil ver los efectos del alcohol en una mujer que en el varón. Bueno, y con respecto a la digestión de la lactosa, yo le había comentado que acá en el borde del cepillo hay una enzima que es la lactasa, que es la que transforma la lactosa en glucosa y galactosa. Pero cuando hay personas que directamente el borde del cepillo no produce esa enzima y entonces, bueno, no se digiere la lactosa. Si no se digiere la lactosa, después cuando la lactosa pasa al intestino grueso, las bacterias colónicas comienzan a descomponer la lactosa, a fermentar y entonces produce muchos gases y esta es la razón por la cual las personas que son intolerantes a la lactosa, que no producen esa enzima, tienen muchos dolores abdominales, cólicos, etcétera. Entonces acuérdense que eso se llama intolerancia a la lactosa. Entonces no deben consumir directamente leche, pero sí pueden consumir, por ejemplo, derivados de la leche, como por ejemplo queso o ricota, que ya las bacterias que se utilizan para producir esos productos ya descomponen la lactosa en compuestos sencillos. Bueno, con respecto a los electrolitos vamos a hablar de la absorción. El sodio, por ejemplo, en la membrana basal existe una bomba de sodio-potasio, que es la que mantiene bajo los niveles de sodio en el interior de los enterocitos. Entonces, el sodio que aparece en la luz del intestino es absorbido por difusión simple. Más o menos, una persona consume por día 5 a 8 gramos de sodio, de los cuales hay que agregarles las secreciones, o sea, el sodio contenido en la saliva, más el sodio contenido en el jugo gástrico, más el sodio contenido en el jugo intestinal
en el jugo biliar, en el jugo pancreático, que más o menos equivalen a otros 20 gramos, o sea que en total son 25 a 30 gramos de sodio, pero la mayor parte, casi todo, es absorbido a nivel de intestino en forma activa, pero en la membrana basal, porque en la membrana apical ingresa por difusión simple. Después los iones negativos como el bicarbonato, el cloruro, el yoduro, el nitrato, ingresan arrastrados por el sodio, que es un ion positivo. Todos estos iones negativos ingresan arrastrados por el sodio, y después otros iones como por ejemplo el calcio ingresa por transporte activo. Acá en el borde apical existe una bomba de calcio que gasta energía del ATP, pero esa bomba de calcio es estimulada por la vitamina D, o conocida como calcitriol. Y después el hierro, potasio, magnesio y fosfato también ingresan por transporte activo. Bueno, el hierro se absorbe en su forma ferrosa, por eso tiene que ser transformado en el estómago de su forma férrica a su forma ferrosa, y es absorbido acá en el duodeno. Ya en el duodeno se absorbe el hierro. En el caso de las vitaminas liposolubles, como por ejemplo la vitamina A, la D, la vitamina K, que todas son liposolubles, recuerden que son empaquetadas dentro de las micelas. Estas son las micelas y son absorbidas junto con las micelas, junto con el colesterol y junto con los monoglicéridos y los ácidos grasos. En el caso de las vitaminas hidrosolubles, como por ejemplo todo el complejo B y el complejo C, son absorbidos en el intestino delgado por difusión simple. La vitamina B12, dentro del complejo B, la vitamina B12, que es un factor de maduración eritroblástica, se absorbe acá a nivel del ilion distal. ¿De qué forma? Porque la vitamina B12 se combina con el factor intrínseco producido por las células parietales de la mucosa gástrica, y solamente es absorbido si está combinado con el factor intrínseco, porque hay ciertos receptores en el ilion distal que reconocen el factor intrínseco y es incorporado por endocitosis, por fagocitosis. Y después los anticuerpos, en el caso del niño, durante el primer año, por eso es importante la leche materna, porque en el caso de los niños, los anticuerpos presentes en la leche materna y que le van a proteger al niño durante el primer año de vida, los anticuerpos son incorporados al torrente sanguíneo también por fagocitosis. Bueno, con respecto al agua, más o menos nosotros ingerimos 2.300 mililitros de agua diariamente, pero a eso hay que sumarle 1.000 mililitros contenidos en la saliva, más 2.000 mililitros contenidos en el jugo gástrico, más 1.000 mililitros contenidos en el jugo biliar, que lo produce el hígado, más 2.000 mililitros contenidos en el jugo pancreático producido por el páncreas, y más o menos 1.000 mililitros se agrega en el intestino delgado, en las criptas de Lieberkühn, las células que tapizan las criptas de Lieberkühn. Entonces más o menos hace un total de 9.300 mililitros. Eso es el total de agua entre las secreciones y lo ingerido. De esos 9.300 mililitros, 8.300 mililitros, la mayor parte, se absorbe a nivel de intestino delgado, y más o menos 900 mililitros se absorbe en el intestino grueso. Por lo tanto, se absorbe en total 9.200 mililitros, o sea que con las heces se pierde solamente una pequeña cantidad, que es más o menos 100 mililitros. Bueno, y en esta imagen se puede observar cómo todos los nutrientes que son absorbidos pasan a la sangre, con excepción de los kilomicrones, ¿sí?, que contienen las vitaminas liposolubles, el colesterol y los monoglicéridos y los ácidos grasos.
son transportados por el sistema linfático, por eso que después de una comida rica en grasas, el sistema linfático, los vasos linfáticos transportan una linfa que es de aspecto lechoso y fíjense cómo desvía el hígado y desemboca en la vena subclavia izquierda. El resto, todos los nutrientes, llegan al hígado a través de la vena porta-hepática y son metabolizados por el hígado, y muchos de los nutrientes, como por ejemplo ciertas vitaminas, son almacenadas en el hígado. El hierro también, por ejemplo, en forma de ferritina, es almacenado en el hígado. Bueno, y ahora hablemos de la evacuación del intestino. Acá hay un esfínter que se denomina esfínter iliocecal, que normalmente está cerrado. Solamente cuando se producen los movimientos peristálticos, que hace que el contenido avance, se abre para dejar pasar pequeñas cantidades de el contenido del intestino delgado y después se vuelve a cerrar. ¿Por qué? Porque recuerden que el intestino grueso tiene las bacterias colónicas. Esas bacterias colónicas no tienen que pasar al intestino delgado porque el intestino delgado no está preparado para combatir alguna infección producida por esas bacterias.